Hola amigos, bienvenidos sean al último programa de la serie La Doctrina Social de los Papas del Vaticano. Soy el Padre Juan Ángel López y es un gusto que me acompañen en este último programa de la serie, en este último episodio de esta serie que hemos querido hacer con tanto amor para ustedes y para, sinceramente, como se los he dicho desde el primer día, desde la primera serie, desde el inicio de estos episodios, queremos provocar en ustedes el deseo que busquen, que estudien, que lean los documentos que emanan nuestros sumos pontífices. ¿Por qué? Porque son una riqueza, contienen una riqueza que la estamos desperdiciando. Y yo creo que sobre todo, pensando en este último episodio, quiero ser tan honesto con ustedes de decirles, ojalá, y ese es mi proyecto, mi propósito y mi oración, que lo que yo les voy a comentar el día de hoy les haga de alguna manera correr a buscar en el internet este documento. Lo lindo, lo hermoso, si lo quieren así, de estos documentos pontificios, de estos documentos de los sumos pontífices, es que es cierto que se venden en las librerías, es cierto que uno los puede comprar ahí empastados como un libro bien bonito, bien presentable como este. Bueno, estos son 9 grandes mensajes de doctrina social de la Iglesia, pero seamos honestos y seamos claros, se pueden encontrar fácilmente en varias páginas de la web y por lo tanto yo los animo a esto. Se imprimen fácilmente y de esa manera podemos estudiarlos, rumiarlos, verdaderamente llenarnos de ellos, para no desperdiciarlos, para no dejar que caigan ahí en un saco que tiene un agujero al final, en un saco que no tiene sentido, sino que realmente nos aproveche, nos sirva para crecer en nuestra fe, para madurar en nuestra fe y sobre todo en nuestro compromiso social. Nos corresponde hablar ahora del Papa Benedicto XVI y de su doctrina social. Yo quiero hacer un antecedente un poco simpático con respecto al Papa Benedicto XVI. La primera cosa es la siguiente. Uno de sus escritos más hermosos, sin ser Papa, fue la introducción al cristianismo, que él escribió, él todavía no era ni siquiera obispo, había sido perito en el Concilio Vaticano II, y en esa introducción al cristianismo, que es contemporánea, muy relativa a algunos meses de diferencia, con la Populorum Progressio, el Papa ya planteaba su idea, su noción de quién es Cristo, evidentemente, para nosotros, para la humanidad, y por qué el ser humano puede relacionarse con Dios, más aún, por qué debe relacionarse con Dios. Y las consecuencias de esa relacionalidad, ¿por qué? Volvamos a lo que alguna vez les he señalado, la cruz del Señor Jesús tiene 2 maderos, uno vertical y uno horizontal. La verticalidad en nuestra relación con Dios es importante, pero también es importante nuestra horizontalidad en la relación con los hermanos. O sea, no tiene ningún sentido que yo me relacione con Dios si luego esa relación con Dios no desemboca en el servicio concreto a los hermanos. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, escuchó de viva voz al Papa Pablo VI cuando en 1965, dirigiéndose a la Asamblea General de las Naciones Unidas, les pidió permiso, no para exigirles nada, sino para servirles. La Iglesia existe para servir. Y escuchará al Papa decirlo en el Evangelii Nunciandi en 1975, la Iglesia está para evangelizar. Su identidad está en la evangelización. Siendo nombrado por él, por Pablo VI, obispo y luego cardenal, quedará marcado por la vida de Pablo VI. Por eso no es extraño que su primer documento, y aclaro, ¿verdad?, oficial de doctrina social de la Iglesia, lo quiso escribir en relación con la Populorum Progressio. Vuelvo a insistir en otro tema. Llama la atención poderosamente que los únicos 2 documentos que han provocado, de alguna manera, una secuencia, han sido la Rerum Novarum de León XIII de 1891 y luego la Populorum Progressio de 1967, que ya lleva 2 episodios más. 1987, la Sollicitudo Rei Socialis, y el 2009, la Caritas in Veritate, que no ha coincidido con el 2007, y el Papa lo aclara justamente al inicio de esta encíclica, por la situación mundial, por el problema económico que se estaba viviendo y que se está viviendo todavía en nuestro tiempo, al menos al momento en el que estamos grabando el programa. Por lo tanto, esta realidad hizo que el Papa
retrasara este documento primero suyo, oficial de doctrina social de la Iglesia. Pero le marcó la vida la figura de Pablo VI. No porque le nombró obispo y porque le nombró cardenal, sino porque sencillamente sus enseñanzas estaban muy de acuerdo. Era una sintonía de corazones aquello, entre el corazón de Pablo VI y el corazón de Benedicto XVI. Además, la experiencia de Benedicto XVI, aun y cuando, reconozcámoslo, no es tan sufrida en sus primeros años como la de Juan Pablo II, igual le tocó vivir los horrores de la guerra. Igual en la Alemania en la que él creció, en la que él nació, se fue desarrollando un ambiente de odio que gracias a Dios fue preservado en su familia, en su casa, por el amor de sus padres. Pero lo vio en su alrededor. Y le tocó sufrir justamente las calamidades, las atrocidades de las consecuencias de la guerra. Y le tocó ver esa dura lucha, terrible lucha, que se dio con la Guerra Fría. Y que sufrió con un país suyo partido, en una Alemania democrática, la Alemania oriental, la Alemania comunista, y en una Alemania federal, la Alemania libre, entre comillas, porque evidentemente las libertades son una cosa más profunda que simple y sencillamente el poder de adquirir dinero, con el dinero adquirir alguna cosa. Por eso, yendo todavía más lejos, la figura de Benedicto XVI tiene que marcarnos y tiene que ayudarnos a comprender por qué sus escritos. Él además fue un profesor, o sea, es un teólogo. Hay gente que le dicen, ay Dios mío, después de ya tantos años que lleva de pontificado, porque hay que decirlo gracias al Señor, ya. Hay gente que dice, bueno, pero es que él es más un teólogo. Sí, bueno, lo que pasa es que es un pastor que da la casualidad que es teólogo, pero es una cosa hermosa que lo sea. Porque tiene una claridad, Benedicto XVI, para decir las cosas. Tiene una manera muy propia suya de transmitir el mensaje de Cristo, que cuando uno lo lee, cuando uno lo escucha, uno sabe que lo que está recibiendo es exactamente venido del mismísimo Dios, porque nace de la oración, nace del estudio sincero, trabajoso sí, pero del estudio con amor. Y por eso no es extraño que sus documentos, hasta el momento presente, estén marcados por la palabra amor. Su primera encíclica, la que acostumbran a decir los historiadores y los entendidos, la encíclica programática, es decir, es con la que él abre su pontificado. Quiso volver a lo esencial. Deus caritas est. Dios es amor. Yo leí en un libro hace algún tiempo que un sacerdote confesaba, un poco jocosamente, que cuando no tenía nada de qué predicar hablaba del amor. Entonces yo me quedaba, evidentemente es una reflexión que él mismo estaba, es un autoanálisis que él hacía, él caía en cuenta de que, bueno, yo decía eso, pensaba en eso, cuando de repente lo que tenía que hacer por vocación era proclamar que Dios está vivo y que me ama, y que te ama a ti. O sea, por eso no es extraño. Cualquiera diría, hombre, con la inteligencia, con la capacidad, con la sapienza que tiene Benedicto XVI, ¿por qué empezó por una cosa tan sencilla como hablar de la caridad? ¿Por qué? Porque según entiendo yo, estamos esperando el tercer documento, pero Deus caritas es spe salvi, la esperanza que nos salva, y supongo que viene un documento sobre la fe. La fe, la esperanza, la caridad. Las tres virtudes teologales. Él es un teólogo, cierto, pero su teología tiene que girar en torno a Dios. Por eso es teólogos, es la palabra de Dios, es la reflexión sobre Dios, sobre el mensaje de Dios. Por lo tanto, no es extraño que sus documentos giren, aunque él sea un teólogo de grandes quilates, gire sobre lo esencial, volver a lo esencial. Nuestro mundo lo que necesita es justamente eso. Y la doctrina social de la Iglesia, como lo declaró Pablo VI, como lo insistió Juan Pablo II y como lo dice él, la Iglesia no tiene respuestas técnicas a la solución del mundo. O como lo dijo Pablo VI en la Autoyésima Adveniens, no hay una respuesta única, no hay una fórmula única para solucionar todos los problemas del mundo. No existe eso. Y quien lo diga está falseando la verdad, porque no existe esa posibilidad. Nuestro mundo es tan plural, es tan complejo, que no tiene una solución única, y por eso la capacidad de discernimiento que tenemos que tener nosotros. Claro, la solución es Cristo. O sea, si sacamos a Dios de la humanidad, que es justamente lo que Benedicto XVI nos está enseñando, ocurre lo que ocurre. Él se cuestiona y se pregunta en la Caritas in Veritate, ok, ¿por qué el desarrollo
no se ha dado en nuestro mundo. Por dos razones sencillas. Porque el desarrollo no se ha apoyado ni en la verdad ni en la caridad. No se ha apoyado en la verdad sobre la persona. Se ha apoyado sobre las verdades económicas. Se ha apoyado sobre las verdades de los números, de las estadísticas, de las cuantificaciones que se hacen a veces detrás de un escritorio. Pero no sobre la verdad de la persona concreta. Además, muchas veces los programas de desarrollo no están motivados por el respeto de la búsqueda del bien del otro, porque, claro, ¿cómo voy a hacerle un bien al otro si no comprendo quién es el otro? Va a decir, padre, eso es un juego de palabras un poco inútil. No, no lo es. Muchas veces nuestros fracasos personales en la búsqueda del desarrollo y del bien común están justamente porque hemos perdido de vista que tratamos con personas, no con números. Tratamos con seres humanos, con historia, con dolor, con tristeza, con triunfos y fracasos. No estamos tratando con personas en el aire, sino que estamos tratando con verdades. Y ahí es donde va el detalle. Tengo que ir a la primera pausa y a la única pausa del programa del día de hoy. He hecho una mediana introducción y les advierto, al regresar me voy a quedar hablando de la introducción de la Caritas in Veritate, porque no nos da el tiempo para hacer mucho más. Yo les pido, tengan paciencia, no le vayan a cambiar a su canal, porque estamos tratando estas cosas que son verdaderamente lindas. Estudiar este documento, descubrir desde la verdad y apoyados en la caridad, apoyados en el amor, cómo se puede construir y cómo se puede desarrollar. En primer lugar, la persona, la familia y todo nuestro mundo. Ya volvemos. Hola, te habla el Padre Willy. Qué bueno que siguen con nosotros en este último programa, en este último episodio de nuestra serie sobre la doctrina social de los Papas del Vaticano. En el segmento anterior introducíamos un poco a Benedicto XVI y su doctrina social, centrada sobre el tema de la caridad, centrada sobre el tema del amor, y que progresivamente ha ido extendiendo a hablarnos de que evidentemente el centro de la doctrina social de la Iglesia, la fuerza que mueve a la doctrina social de la Iglesia debe ser la caridad. Porque es la fuerza que debe impulsar, lo dice justamente al inicio de su documento, la caridad es la fuerza impulsora del desarrollo de la persona y de los pueblos. Óiganme, cosa más clara no podía estar. O sea, es decir, nosotros hemos querido, vuelvo a repetir, encontrar el desarrollo de la persona por la vía económica. No resulta. No resulta, la persona no puede ser reducida, como dicen algunos pensadores, al homo economicus, es decir, al hombre en la economía. Una persona no se puede valorar solo por lo que produce. Una persona no se puede valorar solamente por el dinero que gana. No, no. O por lo que aporta. No, no. Acuérdense de aquello que señalaba justamente Juan Pablo II en la Labor Exercens, cuando nos hablaba de que el trabajo es objetivo y a la vez subjetivo, porque desarrolla a la persona. Pero lo único que puede transformar una persona, lo que verdaderamente transforma a una persona, es el amor. Por eso cuando leemos la Caritas in Veritate, nos damos cuenta de que esta fuerza de la que nos habla el Papa Benedicto XVI, tenemos que asumirla primero recibiéndola con gratitud. ¿Se acuerdan de aquello que dice la primera carta del apóstol Juan? El amor no consiste en que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Y siguiendo a San Pablo, me ha amado y se entregó por mí. Cuando yo acepto esta primera verdad, el fracaso del desarrollo en nuestro mundo, el desarrollo personal y el desarrollo comunitario, ha estado justamente ahí. Porque cuando hemos vivido la caridad, pero sin buscar la verdad, sin acompañarla con la verdad, caemos en un sentimentalismo vacío. Caemos en actos muy piadosos, pero muy poco concretos. El Papa Benedicto XVI, por eso justamente nos va a plantear en la Caritas in Veritate
esta doble combinación, ¿qué es lo que él hace? A un versículo de la carta a los Efesios que nos habla de vivir la verdad en la caridad en una comunidad, en una familia, evidentemente en una nación. Él invierte y dice caritas in veritate. La caridad, sí, porque es el centro, porque es el punto de partida, porque es lo fundamental, porque es la fuerza que impulsa, que transforma, que cambia, pero una caridad vinculada con la verdad. Cualquier antropólogo podría venir y decirles a ustedes, con mucha sencillez, es que lo que está buscando el Papa en el fondo también es hacer un balance, un equilibrio entre las dos facultades del alma. Normalmente, tradicionalmente, se nos ha hablado que las facultades del alma son la inteligencia y la voluntad. Y para simbolizarlas, habíamos colocado desde siempre al corazón y a la cabeza, al cerebro. Y entonces, cuando hablamos de la caridad, estamos hablando del corazón. Cuando hablamos de la verdad, estamos utilizando la razón. Estamos utilizando nuestra cabeza. Por lo tanto, este elemento, esta combinación, si lo quieren así, antropológica, nos lleva a entender que el progreso de los pueblos y el desarrollo de los pueblos, que propugnaba justamente la Populorum Progressio, cuando se nos decía que era pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas, que era que las personas hiciesen más, tuviesen más, para ser más, automáticamente nos damos cuenta que es que no es por la vía de la técnica, que es buena, no es por la vía de los descubrimientos científicos o de la investigación científica, que es buena y es legítima, pero hay que colocarla toda bajo el régimen de la moral, bajo el régimen de la ética. ¿De qué nos sirve que tengamos instituciones? ¿De qué nos sirve que tengamos personas al frente de los gobiernos, de las instituciones internacionales, si no son éticas? Y cuidado, el Papa lo va a declarar concretamente en este documento, en la Caritas in Veritate. No basta, cuidado, con decir que la democracia consiste en un asunto meramente electoral. No es cuestión de que, ok, llegaron y fueron elegidos y fueron colocados de manera legítima, sí. Perfecto, ese es el primer paso. Pero ahora también tienen que responder éticamente, responsablemente al puesto que desempeñan, a la tarea que tienen. El Papa lo va a decir con una claridad lindo. En Cristo la caridad en la verdad se convierte en el rostro de su persona, en una vocación a amar a nuestros hermanos en la verdad de su proyecto. Qué cosa más hermosa. Quiere decir que para poder vivir la doctrina social de la Iglesia, debemos entender a la caridad como la vía maestra. Cuando uno ve los capítulos en los que está dividido justamente la Caritas in Veritate, el desarrollo, el mensaje de la Populorum Progressio, evidentemente como un análisis, porque se trata de a los 20 años de la Populorum Progressio, perdón, a los 40 años de la Populorum Progressio, el desarrollo humano en nuestro tiempo, cuáles son las características de ese desarrollo. Ese es un lindísimo, lindísimo capítulo que se los recomiendo mucho, porque termina siendo, perdón que voy a decir una cosa que de repente va a sorprender. Es cierto que Juan Pablo II, en la Labor in Exercens, había señalado que también era importante ver el trabajo desde la espiritualidad del trabajo. Porque, es decir, si no se vuelve un asunto verdaderamente físico, corporal únicamente, y no, el trabajo tiene en su proyecto de desarrollar a la persona, de formar a la persona, de dignificar a la persona, también entra la vida espiritual. Entonces no es extraño que cuando uno lee este documento, la Caritas in Veritate, y la Deus Caritas Est también, porque hay que decirle Spe Salvi también, pero sobre todo estos dos documentos, uno se encuentra con una espiritualidad de la persona humana, del trabajo humano, de la realización de la acción humana en general. Una vida espiritual, centrada sobre Cristo. Y entonces, ¿Cristo qué es? ¿Dios qué es? Es amor. Por lo tanto, tengo que entender el amor como la vía maestra, como el camino. El tercer capítulo nos habla justamente de un término importantísimo. Cuando leí yo esto, automáticamente volví atrás a aquello que les señalaba hace ya varios programas. El tema de la fraternidad, el desarrollo económico y la sociedad civil. ¿Por qué la fraternidad? Vuelvo a repetirles aquella frase, que no es mía, por favor, que nadie vaya, no quiero darme la autoría de algo que no me corresponde. Cuando hablábamos del origen de la doctrina social de la Iglesia, del momento en el que nació la doctrina social de la Iglesia de manera sistemática, y decíamos la importancia que tuvo la Revolución Francesa
la importancia que tuvo con aquel medio eslogan, si lo quieren ustedes, con aquella síntesis que hacen del mensaje del revolucionario de igualdad, libertad, fraternidad. Y cuando yo les decía, perfecto, eso luego se va a trasladar al siglo XIX sencillamente a la profundización de la igualdad a través del marxismo, en la profundización de la libertad a través del liberalismo económico y de todas las doctrinas neoliberales también. Pero se les olvidó en todos los libros que escribieron en el siglo XIX y en el siglo XX los grandes pensadores, fuera de los papas, se les olvidó el tema de la fraternidad. Y por eso Benedicto XVI lo vuelve a tocar. Vuelve a hacernos ver que la fraternidad puede lograr el desarrollo económico y el desarrollo de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque la persona no se basta a sí mismo. Y de la misma manera los pueblos no se bastan a sí mismos. ¿Cuánta denuncia a lo largo de todos estos años ha surgido de labios de los sumos pontífices? Cuando nos hemos dado cuenta que existe un nuevo colonialismo económico. Hay una nueva manera, lo decía el documento de Puebla, lindamente. Es que el ser humano se ha sometido a los nuevos dioses, al dinero, al poder, al placer sin reglas morales. Y entonces, evidentemente, solamente podemos triunfar sobre estos endiosamientos cuando hay fraternidad. Los pueblos no se pueden desarrollar si no es entendiéndose como parte de un todo. Si hay una cosa que la crisis económica mundial nos ha enseñado, las crisis, no solo esta última, sino todas las que hemos tenido, es que estamos unidos verdaderamente los unos con los otros. Lo que ocurre en los países ricos va a afectar a los países pobres. Y de la misma manera, sentir que estamos viviendo en un mundo tal en el que si no construimos fraternidad, en el que si no construimos solidaridad, en el que si no nos sentimos responsables unos de otros, en el si no practicamos la subsidiariedad, es decir, que las sociedades de orden mayor ayuden a las sociedades de orden menor, nuestro mundo no va a poder salir adelante, porque va a seguir como en un círculo vicioso, viéndose a sí mismo, consumiendo, gastando, pero sin invertir en la persona humana, sin valorar a la persona, sin poderle ver a los ojos y decirle, te amo, sin poderle decir, porque parecerá extraño, porque ya les digo, el documento, cualquiera dirá, ¿qué estamos haciendo? Hablando de espiritualidad en este momento, o sea, aquí hay que hablar de la solución de los problemas económicos. Sí, por eso, pero sin el Espíritu de Dios, sin el orden que viene de Dios, sin la ética, al menos digo, porque también estamos llamando a pensar no únicamente a los creyentes, este mundo no va a tener solución. Luego, el Papa va a hablar del desarrollo de los pueblos y un tema que me fascina: los derechos y los deberes. Ay, Dios mío, yo quisiera tener la posibilidad de un programa solo para esto. ¿Cuánto se insiste hoy en día en los derechos? Protestas en las calles, manifestaciones, proclamaciones por todas partes, hablando de los derechos de las personas. Correcto, ¿eh? Nadie está diciendo que sea correcto. Pero ¿cuándo han visto ustedes una marcha en alguna de nuestras ciudades, en algunos de nuestros pueblos, exigiendo que cumplamos los deberes? O sea, se exige al gobierno que cumpla el deber de pagarnos. Se exige al mundo, a la sociedad internacional, de que cumpla con el deber de echarnos una mano frente a esto. Perfecto. Pero ¿y los deberes nuestros? O sea, ese desequilibrio que hay en nuestro mundo, en el que se ha promovido mucho el valor de los derechos, que es correcto. Los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos a la libre circulación, todos los derechos, el derecho natural y evidentemente los derechos humanos. Todo eso es bueno, por favor, eso está muy bien, pero sin olvidar la trascendencia de la persona humana. Y cuando el Papa concluye su escrito, hablando de la colaboración en la familia humana y el desarrollo de los pueblos en vinculación con la técnica, tenemos que concluir sencillamente como lo concluye él y como yo voy a concluir nuestra serie y como voy a concluir el programa del día de hoy. Volvamos nuestra mirada a Dios, Volvamos a poner nuestros ojos en Él. Él es el que conoce mejor, porque Él es el proyectista de nuestra vida y del destino de nuestros pueblos. Hablar de doctrina social de la Iglesia no es otra cosa más que hablar del proceso evangelizador. No es otra cosa más que hablar de Cristo, que sigue teniendo una opción preferencial por los pobres, que sigue propugnando para que haya bien en la humanidad. Les agradezco a todos
el tiempo que nos han dedicado en esta serie de programas sobre la doctrina social de los papas del Vaticano. Espero que les sirva verdaderamente para su reflexión, para su crecimiento espiritual y para su compromiso social. Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.